Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y es un viernes lleno de información. Celebramos, conmemoramos el nacimiento de Juan José Arreola, 100 años de su nacimiento. Tenemos un segmento muy importante, especialmente dedicado a este gran escritor de Zapotlán el Grande. Rafa. Así es, mi querida Laura. Además, como no puede faltar la buena música con el maestro Juan Arturo Brennan, que todavía trae reminiscencias de las fiestas patrias. Tuvieron tanto éxito en nuestros corbatines mexicanos que me lo traje ahora porque, ¿qué creen? Me conseguí chamba en una birrería aquí en la Portales. Tengo que ir a hacer una prueba al rato antes de mi sección. Hoy jazz, porque es fin de semana de jazz otra vez. Jazz at Lincoln Center. Está aquí una espléndida vocalista, Catherine Russell, que tiene una historia y unos conectes musicales de primera. Y además la semana pasada se quedó un tema pendiente y que no nos queremos perder. Seremos nosotros, encajaremos en estas mentes criminales. Karen Rivera. Yo creo que sí. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Después me consigue chamba, Juan Arturo. Y bueno, pues sí, vamos a hablar de las mentes criminales. ¿Cómo funciona el cerebro de un criminal? ¿Cuáles son los factores que lo llevan a cometer actos violentos? Pues más adelante les voy a platicar. ¿Y qué más tenemos, Laura? Bueno, pues tenemos muchas cosas, tenemos mucha información, música, teatro, cine. Quédense con nosotros, la van a pasar muy, muy bien. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar justamente hablando de este escritor. Además de ser un gran autor, era un conversador extraordinario, un personaje de la televisión, una figura conocida en muy diversos medios por su capacidad verbal, además de la capacidad de escritura. Él nació el 21 de septiembre de 1918 en Zapotlán el Grande, un pueblo que pues de tan grande lo hicieron Ciudad Guzmán, uno de los escritores más notables desde luego de la lengua española, y venturosamente se trata, obviamente por el lugar de nacimiento, es un mexicano, es Juan José Arreola, quien se decía un artesano de la palabra y que a 100 años de su nacimiento nos sigue confabulando con su pluma prodigiosa y su imaginación infinita. Imágenes en las que se puede observar a Juan José Arreola en su bicimoto por las calles de Zapotlán el Grande en 1980 o vendiendo sandalias colimenses de puerta en puerta cuando estudiaba en la Escuela de Teatro de Bellas Artes en 1937, o quizá en su primer encuentro con Jorge Luis Borges en 1966, integran la muestra que lleva el nombre del escritor mexicano y que exhibe la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Era un tipo valiente, digamos que no solamente tenía gustos y pasiones, sino que se involucraba con valor hasta el fondo. Y eso es mucho de lo que se muestra en estas fotografías, ¿no? Su faceta actoral, sus intereses en torno a manualidades, en fin, era un individuo que era activo, pero además se hacía cargo de manera muy particular de sus pasiones. En ese sentido, la exposición, aunque es pequeña, es muy puntual. El valor específico de esta muestra en torno a mi abuelo tiene que ver no solo con su cercanía y con la importancia de su relación con el fondo, sino también con los libros que está por sacar el mismo fondo y que tienen mucho material inédito. Perdido voy en busca de mí mismo, poemas y acuarelas, Juan José Arreola, iconografía, y una nueva edición de Estas páginas mías son los títulos que próximamente publicará el Fondo de Cultura Económica como parte de la conmemoración del centenario del natalicio de quien fuera traductor y corrector de pruebas de esta casa editorial durante la primera mitad del siglo XX. En esta exposición, indudablemente, hay una serie de fotografías que son inéditas y que solo saldrán en la próxima edición de la iconografía. Digamos que en este par de volúmenes se cumplen como un deseo que era no solo de la familia, sino de muchas otras personas, para conocer más de su obra poética, de su obra pictórica a través de las acuarelas y también de una iconografía que se sospechaba nutrida y muy interesante, puesto que, como tú sabes, pues se trató de un hombre que fue sumamente inquieto y que estuvo en la radio, en la televisión, que daba clases, que se involucraba con el ping pong, con el ajedrez y además siempre
como desde el fondo de las cosas. Juan José Arreola en el fondo podrá verse hasta el 30 de septiembre. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, qué interesante observar estas imágenes inéditas, Rafael, además de las acuarelas, algunas de ellas nunca antes visto, las fotografías en las que se puede ver a Juan José Arreola, por ejemplo, haciendo su primera comunión o a los 3 años montado en una res en el rancho, en el pueblo donde vivía, ¿no? Y un abrazo muy grande a toda la familia Arreola, queridos amigos de verdad, y gracias por compartir estas imágenes de su acervo personal, que tiene ecos porque la celebración continúa por los 100 años de Juan José Arreola y su pluma vigorosa tiene en estos días su punto cumbre, Karen. Así fue, recordando en el Palacio de Bellas Artes el hombre de la capa española y de cabello alborotado. A 100 años del nacimiento de Juan José Arreola, la charla El prodigioso Arreola recordó al escritor con las palabras de Margot Glantz, Sara Pot Herrera y Luz Helena Gutiérrez de Velasco. Reunidas en la mesa redonda realizada en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, como parte de los festejos de conmemoración por el centenario de este singular personaje de las letras mexicanas. Es un merecido homenaje a Juan José Arreola. Estamos recordando el centenario de su nacimiento por el hecho de ser uno de los más importantes escritores de nuestro país. Forma, junto con otros muy destacados escritores como Juan Rulfo, José Luis Martínez, todo un grupo de escritores que conformaron, podríamos decir, el fundamento de la literatura contemporánea en México. Además de dar un repaso por la vida y obra del emblemático autor, se evocó la influencia del autor de Bestiario en la literatura mexicana desde diferentes perspectivas. Va a tener por un lado sus recuerdos personales, su acercamiento a Juan José Arreola y por otro lado, pues también una visión personal de lo que la obra de este escritor mexicano le ha dejado para su propio proceso personal, para su propio aprendizaje y también, como somos profesoras, para la enseñanza. Por otro lado, él fue un gran maestro y formó a generaciones de escritores, de editores. La versatilidad del relato breve es capaz de adaptarse a la modernidad y prisa con la que viven los lectores actualmente. Hay que leer a Juan José Arreola, hay que volver a sus textos, los jóvenes deben buscar su literatura. Creo que en la actualidad, por el hecho de ser un autor que escribió textos breves, puede llamar la atención de los jóvenes que parece que no tienen tiempo para nada, pero sí para los tweets y para la literatura rápida, de manera que es una literatura que los invita a ese conocimiento del mundo, pero en una miniatura. Con información de Fernando Salinas, Jocelyn Ontiveros, Noticias 22. Y si todavía hay alguien que no se haya animado a leer a Juan José Arreola, les tenemos una propuesta muy interesante con el siempre fino sentido del humor del monero Gis y de nuestro querido Fernando Rivera Calderón, que nos comparten este libro que se llama Arreolario, una instrucción para leer a Juan José Arreola. Están viendo las imágenes en pantalla y de verdad nos aproxima este hombre de Zapotlán para entender esa autobiografía que nos compartió al inicio del programa. Él dice, nací en un Zapotlán tan grande que hasta lo hicieron Ciudad Guzmán, el alfarero de la palabra, etcétera. Su bestiario, sus obras quedan de una manera sucinta en esta propuesta. Ahora, que, yo insisto, diría que es no es tan complicado leer a Juan José Arreola, porque digo, sí puede tener varias lecturas, pero normalmente yo creo que es alguien muy fácil de abordar para los jóvenes. Es una recomendación literaria, yo creo que muy agradable porque es divertido, tiene relatos breves, tiene historias sorprendentes muy al estilo de Bioy, Casares, de Borges, en fin. Y eso es todavía más divertido, es un complemento divertido para algo que ya per se es divertido. Exactamente. Así que yo creo que está bien, a ver, déjame. El mismo Arreola decía, ¿no? Un lenguaje artesanal, un lenguaje claro, descriptivo. Que hay aquí ilustraciones. No, bueno, pues ya con esto, el que no lea a Juan José Arreola,
francamente, tache. No hay pretexto. Es un primero. Y que repliquen Gis y Fernando Rivera Calderón esto con otros autores sería muy interesante. Buena idea, buena propuesta, una Puede serie. ser. Les Un cobro buen luego primer la acercamiento. regalía. Tenemos más información de este centenario. Sí, vamos a, bueno, ahora un homenaje literario. ¿De qué iban sus letras de Juan José Arriola? ¿Cómo es que fueron reflexionadas? Bueno, pues Óscar Cortés nos los cuenta en la siguiente nota. Aunque los cuentos más populares de Juan José Arriola se encuentran compilados en los títulos Bestiario y Confabulario, su trabajo literario fue extenso y diverso. Incursionó en el ensayo, traducción, poesía y novela, en las que se pueden identificar 3 características que hacen del escritor jalisciense un imprescindible de las letras mexicanas. La primera es que dominaba los géneros literarios. Arriola dominaba un amplio espectro de formas literarias y no literarias que le ayudaron a desarrollar un estilo pues particular, lúdico, y que juega con la hibridez de los géneros. De pronto sus textos parecen un anuncio publicitario, de pronto parecen el fragmento de un diario, de pronto parecen un diálogo entre 2 académicos. Entonces, digamos, el repertorio formal es muy amplio. La segunda es que su escritura es de una imaginación desbordada, ¿no? Que parece no tener límites, que se apoya en muchos referentes clásicos, bíblicos, literarios, históricos. Y por último, su estética. La gran calidad de su estilo. Arriola parece tener una especie de uso del lenguaje o de uso del idioma muy preciso, muy acertado, muy poético, una prosa muy cuidada, muy trabajada, y yo creo que ubicar o concebir a Arriola como un maestro del estilo, de un estilo inigualable, de gran calidad literaria, de gran altura poética, pues lo vuelve un escritor imprescindible. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues propuestas muy atractivas, y además les tenemos una sorpresita que les estamos preparando para en unos instantes compartírsela, la poesía de Arriola con algunas imágenes de un libro que se acaba de publicar con sus correspondencias, con sus cartas, y que trae imágenes verdaderamente hermosas, algunas de las que ya veíamos en la exposición que nos compartía hace unos instantes Alonso. Oye, yo creo que Arriola de verdad que dejó huella por todos lados. Es impresionante cuando uno escucha a sus alumnos, porque le gustaba mucho reunir gente, dar talleres y estar en contacto con los jóvenes. Su misma familia lo dice, era muy inquieto, no se podía quedar estático un momento, todo el tiempo estaba o jugando ajedrez, o leyendo, o escribiendo, u observando, ¿no? También eran parte de sus actividades cotidianas. Muy histriónico, tuvo algún programa en televisión allá hace varios ayeres. Seguía con su capa ojalá que se pudiera recuperar. No, era maravilloso. Un programa de Televisa, no sé si tengan los archivos, pero si los tienen, sáquenlos, por favor. Y algo muy interesante también comentaba Alonso Arriola, su nieto, que hay una conversación entre él y Borges muy interesante que prestó sí está perdida. a la Casa del Lago, ¿no? Y que más adelante nos dirán en qué va a consistir, cómo es que la van a difundir, una gran conversación. Ya es momento de hacer una pausa, pero vamos a construir puentes después de la misma. Ya hasta aquí Sol Espinosa nos va a platicar al respecto de esta singular exposición. El Museo de Arte Carrillo Gil abre sus puertas al arte chicano, la manifestación de una cultura que deambula entre fronteras, que se le llama una tercera cultura. Zoila Escobar, quien es organizadora de esta exposición, nos acompaña. Se llama Construyendo Puentes. Y bueno, eso está muy bien, porque se trata de la presentación de esto que no sabemos dónde está, que quizá está en un limbo entre un lado de la frontera y otro lado de la frontera. Platícanos de qué se trata. Hay una selección de artistas muy interesante y también los temas que se plantearon. Correctamente. Bueno, el arte chicano o latino, como le decimos en Estados Unidos, realmente tiene sus bases son mexicanas. Muchas veces como latinos o mexicanos viviendo en Estados Unidos, que hay 25
6 millones de mexicanos en Estados Unidos y otros 12 que son hijos, que son realmente nacidos en México y que se fueron a vivir a Estados Unidos. Así que somos muchísima gente. Y hemos creado nuestra propia cultura, en el sentido de que tenemos una experiencia distinta a ser mexicano, porque allá no somos americanos, no nos consideran americanos, aunque seamos ciudadanos, aunque hayamos nacido allí. Pero nuestras raíces siguen siendo mexicanas, así que aun cuando el arte que expresamos nos habla de la experiencia que tenemos en ese país, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra familia, nuestros puntos de vista siguen siendo muy mexicanos. Llegamos a México y es el reverso. Bueno, ustedes son americanos, no los entendemos. Y lo que sucede es que nos encontramos, no digo en un limbo, sino en un espacio diferente. Un espacio diferente. Y estamos reconociendo que esa expresión es importantísima para poder entender cómo vamos a compartir, cómo vamos a crear puentes y más que nada, cómo vamos a sobrevivir el tiempo que estamos viviendo. Tanto en México como en Estados Unidos los cambios son radicales y nos van a afectar como seres humanos, como cultura, como sociedad. Los de aquí por las cosas buenas, los de allá por las cosas negativas que nos están sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como un pueblo que aún estamos unidos y que dependemos uno del otro a nivel económico? Muchísima gente que se va de aquí va para traer y ayudar a la familia que queda acá. Pero ya estando en Estados Unidos, cambiamos nuestra forma de ver simplemente por la experiencia de vivir marginados. Y la búsqueda de la identidad es una de los sellos y una de las huellas del arte que se produce en este espacio cultural completamente distinto. Pues sí, pero también tiene los mismos colores, tiene la mexicanidad que se vio mucho aquí, pero que desgraciadamente no la llevamos y nos ata más a el país de origen. Exacto. Entonces, encontrar unas tortillas en Estados Unidos es como lo más fantástico. Encontrar unos chilitos serranos o un mole es como que encontraste un tesoro. Que aquí se pierde a veces porque pues es de todos los días, buscamos una comida nueva, pero el que está allá está buscando y que cuando uno está allá también se da cuenta que sí, la presencia de la lengua española y de la cultura mexicana es tremenda en los estados fronterizos, en California, en Nuevo México, en Arizona. Bueno, la verdad es que ahora hay latinos y hay mexicanos en todo el país norteamericano. Es parte de lo que ha creado esa fuerza negativa que estamos experimentando los migrantes en Estados Unidos. El racismo es muy real y lo vivimos de una manera que se ha normalizado, desgraciadamente. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos viendo esas imágenes de nuestros niños en jaulas? O el que arrancan a los padres de los hijos cuando los están llevando a la escuela. Esas cosas son muy reales y eso va a crear una interpretación diferente de la vida que estamos viviendo hoy. Lo que van a ver ustedes en esta exposición es esa experiencia ya a lo largo del tiempo, en los últimos 40 años, 50 años, pero ahora va a expresarse aún más abiertamente con otros tonos porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Zoila, ¿cuáles son los medios de los que se valen los artistas chicanos actuales para poder expresar todas estas transformaciones? Porque quizá tenemos también una cierta idea preconcebida sobre el arte chicano, pero el arte chicano no es estático, se va transformando conforme van cambiando las condiciones en las cuales se vive. Lo que está ocurriendo actualmente resulta inédito, entonces esto seguramente se ve reflejado. ¿Cómo lo podremos ver y cuáles son estas herramientas, estas formas de expresión que podremos encontrar? Bueno, primero, el arte chicano es muy, muy extenso. Y como existe el estereotipo del graffiti,
Exactamente, del arte de la calle, Exacto. de la Virgen de Guadalupe, en fin. Y todo eso, pues, se ha experimentado a todos los tonos, a todos los niveles, y vas a encontrar una obra de todo nivel. Y es un trabajo fantástico. La gente que está haciendo arte ahora es gente, primero que nada, muy educada, con conocimientos tan expresivos como podemos ver con gente que tiene conocimientos en Europa, que han sido expuestos en todas partes del mundo, menos en México. Tenemos una colección importantísima de arte, incluyendo, por ejemplo, existe un señor que ustedes los deben conocer, Chich Marín, que es un actor que hizo muchas cosas en los 60, 70. Él tiene la colección chicana de arte más extensa de Estados Unidos. Esa colección se ha visto en todas partes del mundo, en China, en Alemania, en Francia, pero nunca en México. Entonces, lo que vamos a tener la oportunidad de ver, lo que va a poder ver nuestro público, el público que acuda, que los invitamos desde luego a hacerlo, es una diversidad de piezas de artistas que van de qué épocas hasta qué época. Empezamos en los 60, y llegamos hasta hoy. Hasta lo más reciente del arte chicano. No es frecuente que encontremos una muestra de este tipo que nos pueda ofrecer una diversidad de visión de este laboratorio social y cultural que se está gestando, y al final de cuentas, Zoila, el arte es una manera de entender los tiempos que corren, de entender asuntos que tienen que ver con economía, con política, con sociedad. Yo creo que es un momento muy propicio para presentar esta muestra por las relaciones peculiares que se dan ahora entre México y Estados Unidos. Así que de verdad, muchas gracias por hacernos esta invitación. ¿Ya podemos ir? Ya pueden ir. Hoy se abre la exposición y está con ustedes hasta el 24 de noviembre. Esperemos que puedan venir a vernos. Realmente es ¿Y tienes un catálogo? ¿Está a la venta? Sí. ¿Se puede encontrar allá en el museo? Ahí se encuentra en el museo. Ah, bueno. Esta pieza específicamente se llama Cartolandia. Es una especie bueno, es una articulación de las vidas muy cercanas a lo que estamos viendo. En todos los países de Latinoamérica podemos ver algo así, pero como puede ser San Francisco, puede ser Valparaíso en Chile, o puede ser cualquier colonia, o puede ser Guanajuato. O sea, ahí estamos todos. Pues la verdad, muchas gracias, porque es una excelente oportunidad para acercarnos a esto que de muchas maneras también es México y forma parte del mundo, de la globalidad, y hay que acercarse a ello. Yo lo que les quería invitar es que vean el trabajo que se está presentando. Estos artistas van a llegar a ser los grandes del arte mexicano, tanto de aquel lado de la frontera como va a ser de eso. Muchas gracias, Zoila. ¿Cómo ven, Karen, Rafa? No, fascinante una propuesta. Muchas gracias, Zoila Escobar. Yo estaba cambiando hace ratito el apellido. Pero la invitación al Museo de Arte Carrillo Gil, hace no voy a cambiar el apellido, para visitar esta gran muestra. Y yo creo que por lo que platican, identificarnos, reconocernos a nosotros mismos en estas obras, en estos artistas. Muchísimas gracias. Romper fronteras, que es fundamental. Hacer puentes. Y tenemos más información que tiene que ver con nuestro país, por supuesto. Porque este fin de semana llega a la cartelera una cinta mexicana que nos pondrá cara a cara con un mundo velado y silente. Extraño pero verdadero es el segundo largometraje del director Michel Lipkes, un retrato de violencia y muerte situado en la Ciudad de México. La diferencia entre este y su primer trabajo es abismal. La propuesta visual y escénica son destacadas. Esta película es la antítesis de las melosas comedias románticas mexicanas que ahora inundan la cartelera comercial. Los protagonistas son morenos, de estatura media y estrato social bajo. El ritmo es lento, los diálogos se reducen a su mínima expresión y las atmósferas se acentúan con el blanco y negro. ¿Te gustan los mocosos, huelepedos? Soy como grito. Maestro se quiso pasar conmigo. La manera en la que funciona mi proceso creativo es así, o sea, me siento mucho más cercano de la expresión física, de la expresión visual, de la narración cinematográfica, y utilizo los diálogos solamente cuando siento que son estrictamente necesarios, ¿no?
sé que se sacrifica información que pues muchas veces el espectador puede ayudarle, ¿no?, para ser guiado a través de la narración, pero al mismo tiempo también me interesa mucho no llevar de la mano al espectador, sino más bien empujarlo a un vacío y a sabiendas de que eventualmente la película se acaba, la luz se prende y todo regresa a esta normalidad. La historia gira en torno a dos jóvenes basureros, dos enamorados sin muchos sueños ni esperanzas, seres sumergidos en la miseria, siempre viviendo al filo de la navaja. La historia gira en torno a dos jóvenes basureros, dos enamorados sin muchos sueños ni esperanzas, sumergidos en la miseria, siempre viviendo al día, al filo de la navaja. Son los sin voz, los que nadie escucha, entes citadinos necesarios, pero irremediablemente invisibles. Alguna vez algún director de cine me dijo que el 85% de una actuación en cine son miradas. Creo fervientemente en eso, ¿no? Yo afortunadamente he crecido en este medio, he aprendido poco a poco a hablar con los gestos, con los ojos, y esta no fue la excepción, ¿no? Extraño pero verdadero fue la oportunidad de trabajar interiormente. Todo lo que le sucede a este personaje le sucede en el interior, le sucede en su cabeza y pues la cabeza no se ve. Extraño pero verdadero es un retrato crudo y parsimonioso que tarda en arrancar, pero una vez que lo consigue no te suelta. Te invita a descubrir qué trágico final les espera a esta pareja de enamorados. Noticias 22, Julio López. Bueno, a ver a qué le suena esto. Este fin de semana se lleva a cabo en el Museo Universitario del Chopo el Festival de Literatura Expandida. ¿Qué será eso? Bueno, ahí se reúnen artistas representativos, en este caso de la escena española, y ellos exploran nuevas posibilidades de creación oral, escénica, poética. Vamos a ver un poquito más de qué se trata. La idea es que esta plataforma persista a lo largo de los años, cada año, para que vayamos presentando distintas muestras de estas propuestas diferentes de acercarse a la literatura. Bueno, total, que de ciudadano, que es donde se conquistaron los derechos, pues hemos pasado a clientes. De una manera colectiva, en un escenario, a partir de propuestas multimedia o escénicas, o de cruces disciplinarios. Si algún día pongo una fábrica de sal, la llamaría Sal de Dudas. Ajo es muy conocida en España como la micropoetisa. Es creadora de bueno, ella se dedica a hacer lo que ella llama micropoemas, especie de aforismos con un sentido, una sensibilidad más llevada hacia la poesía, con bastante sentido del humor también, y desde luego tiene toda una propuesta escénica. Ella ha trabajado con muchos músicos, yo la he visto con Mastretta, el pianista español. La vi, o de hecho me tocó presentar alguna, cuando yo trabajaba en Casa del Lago como director, la programamos con Julieta Venegas, y en esta ocasión viene con Judith Farrés, que es una actriz, compositora y autora y cantante, que también ha tenido bastante reconocimiento, sobre todo en Cataluña. Entonces, sin poder ya dormir, me arrojo a la vida con mi perrina desde la cama. Y sobre todo la idea es que la gente en general, los más jóvenes en particular, que crean que la poesía es aburrida, solemne e incomprensible, solo tienen que venir y ver un poquito de Ajo u otro poquito de Escoffet, de Eduard Escoffet, para divertirse. Parlo, perché tu parlo, sempre parlo, dove non parlo, che parlo, parlo. Es como equivalente, digamos, a la experiencia escénica de un concierto de rock, y desde luego se puede descubrir muy a fondo lo que la poesía tiene de bueno, a pesar de que a veces se cree, con un prejuicio muy arraigado, sobre todo en los jóvenes,
que es eso, aburrido y para viejitos, digamos, intelectuales. Todos los ruidos de todas las obras que se me cuelan por las ventanas. Fue inaugurada la primera escuela que busca estimular la inteligencia emocional. La noche de ayer se inauguró la primera librería en México de la organización The School of Life. En entrevista para Noticias 22, Andrés Roemer nos cuenta lo que significa esta organización. Mira, The School of Life tiene un concepto que se reduce en unas palabras de Sócrates: conócete a ti mismo. Es decir, realmente la introspección de quiénes somos. Esa es la raíz de The School of Life. Es una escuela para conocer tu inteligencia emocional. Esta organización, creada en 2008 por Alain de Botton, rescata las mejores ideas de la psicología, la filosofía y la cultura para aplicarlas a la vida cotidiana. Nosotros tenemos una hipótesis: nunca hay que dejar de aprender. No debería terminar la escuela ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en el postdoctorado. Siempre hay que tomar clases, buscar libros, cuestionarnos cosas. Este va a ser un lugar de encuentro para poder tener todo ello. La librería está ubicada en Avenida de Las Palmas, número 340, Colonia Lomas de Chapultepec. Noticias 22, Andrea Aguilera. Hay que cuestionarse todo, siempre. Me parece muy bien esa idea de que siempre podemos aprender, porque a veces decimos, no, yo ya terminé mis estudios. A estas alturas del partido, ¿qué O va a sea, aprender? ya, ¿qué Perro más? viejo no aprende nuevos trucos. No es cierto. Siempre se puede. De hecho, nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender. Bueno, pues vamos a una breve pausa y al regresar estaremos platicando de las mentes criminales. Los dejamos con las recomendaciones que nos tiene Noticias 22 Digital. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti una mala interpretación del Islam ha llevado a su estigmatización, dice Shirin Ebadi, cuando es la cultura patriarcal la que genera desigualdad de género. Para la Premio Nobel de la Paz, el pensamiento es el arma más eficaz contra el miedo. Te invitamos a leer una charla con ella en nuestra página. Power Paola es una ilustradora colombiana que dibuja y escribe. Sus temas se centran en el feminismo, el empoderamiento, la libertad y la identidad. Platicamos con ella a propósito de la publicación en nuestro país de su novela gráfica Virus Tropical. El sismo del 19 de septiembre generó cientos de imágenes y recuerdos que nos marcaron profundamente. No olvidar es la clave para evitar que las catástrofes nos golpeen con tal fuerza. El Museo Memoria y Tolerancia recuerda este y el de 1985 en la muestra Sismo, 1985-2017, de los escombros a la esperanza. Celine Jacquin, parte de la comunidad OpenStreetMap, nos explica la importancia de tener información accesible y abierta sobre los daños que puede dejar un desastre natural y cómo estos datos pueden ayudar en el futuro a prevenir tragedias sociales mayores. El cine ha sido otra de las formas en las que se han aterrizado las experiencias del sismo del 2017. Alan González ha aglutinado la memoria de la participación y la organización ciudadana en el documental de realidad virtual S19. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias22.tv. Bueno, siempre polémico, siempre agitando conciencias, Lars von Trier llega a la escena nacional. La versión teatral de su película Dogville se va a estrenar este lunes en el Teatro Helénico. Esta es la triste historia del pueblo de Dogville. A 15 años de su estreno, Dogville, emblemática cinta de Lars von Trier, creador y máximo representante del movimiento Dogma, tendrá su premier mundial teatral, siendo nuestro país quien logra esta proeza, gracias a la producción de Eloy Hernández, al frente de Cortejo Producciones, dirigida por Fernando Canek. Y hay mucho en la propuesta original de von Trier que trastoca para mí lo que yo entiendo como la tesis Dogma. Y lo hace para contarnos la historia o contarnos una buena historia de un proceso que él mismo dice fue difícil porque estaba experimentando y dejaba que los actores improvisaran y su dirección era intrusiva. Y el resultado final fue un trabajo muy brechtiano.
y su influencia fue Brecht. Entonces yo decidí agarrarme de ahí, afianzar el concepto brechtiano y creo que la obra está llegando a eso, a esas posibilidades de romper la cuarta pared. Traducida y adaptada por Miguel Cain, el texto conserva su potencial crítico y ensalza sus virtudes estéticas. Pues es una obra que se presta a muchas lecturas y a un gran análisis en este momento histórico donde tenemos a un monstruo de vecino, que es el mismo monstruo del que habla Lars von Trier sin conocer Estados Unidos como símbolo del imperio, del capitalismo, de los piratas, ¿no? Este mundo de esos que creen que son poseedores del otro, de su vida, de su pensar, de su territorio, de su cultura, de absolutamente todo se apoderan, pues, ¿no? Dogville, un reflejo del teatro contemporáneo de realismo estético y escénico, cuenta con un elenco muy numeroso, conformado, entre otros, por Jimena Romo, Sergio Bonilla, Claudia Ramírez, Carmen Delgado, Mercedes Olea, Luis Miguel Lombana y Rodolfo Arias. Y esto es Dogville, es un pueblo que se apodera de la ingenuidad, que es cómplice primero de alguien que viene huyendo y sin saber lo acogen, y después es parte de su propiedad y lo invaden como se hacen poseedores de, por ejemplo, mi personaje, Mamá Ginger, que se hace poseedora de un par de arbustos y esos arbustos les pone frontera y les pone cadenas, muros, ¿no? Es totalmente vigente. Vamos a estrenar en el Helénico, solo vamos a estar los lunes hasta el 10 de diciembre. Vamos a estar todos los lunes a partir del 24 a las 8 de la noche en el Centro Cultural Helénico. Y bueno, es necesario decirles que no se la pueden perder, de verdad, es un trabajo valioso. ¿Por qué te persiguen? ¿Quieren hacerte daño? Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. En el marco de la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco, la Academia de Música Antigua de la UNAM nos llevará a una ruta musical que va de Venecia a Versalles. Vamos a escucharla. Con el concierto de Venecia a Versalles, sin querellas ni bufones, la Academia de Música Antigua de la UNAM inicia su segunda temporada en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso. Incluirá un repertorio de música sacra de célebres compositores del siglo XVIII, con el propósito de generar un vínculo con la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco que ahí se exhibe. Haremos el repertorio italiano y francés del siglo XVII y XVIII, justamente como la exposición que tiene aquí en el Museo del Vaticano. Haremos música, no de Roma, pero música de Venecia, del siglo XVII, de un gran compositor muy importante que fue quizás el compositor que inventó la ópera, que se llama Claudio Monteverdi. Con esta presentación, que incluirá una pieza de Vivaldi, la orquesta celebra su primer aniversario y estará bajo la batuta del director invitado Bruno Procopio, destacado clavecinista brasileño que ha dirigido repertorio barroco francés en importantes orquestas y óperas de América del Sur. Estamos haciendo justamente el concierto de aniversario, ya es una agrupación importante, no solamente para la Ciudad de México, pero yo creo que por el país, porque tiene una calidad de dimensión ya internacional y permite no solamente a los jóvenes que tengan un conocimiento específico de ese repertorio, tocando instrumentos de la época, pero ya son jóvenes confirmados de 20 a 30 años. Entonces ya tenemos aquí una prestación, diríamos así, profesional e internacional. La Academia de Música Antigua es un proyecto que suma los esfuerzos de músicos, académicos y fabricantes de instrumentos interesados en divulgar los grandes compositores. Noticias 22, Óscar Cortés.
Y de música nos vamos a la ciencia, por fin, un tema que quedó pendiente la semana pasada, Rafael, Laura. Me preocupa verlo porque yo creo que a veces sí tengo algunos ¿Tú crees tener matices. algunos síntomas que pudiesen indicar algo retorcido en tu mente al Algo grado oscuro. ¿Algo oscuro? ¿Nos La platicas? pregunta sería, Ajá. ¿cuántas mentes criminales tendremos por aquí en el Canal 22? Efectivamente, porque no Ahorita, siempre salen a la luz. en este es set, un asunto a cuadro. multifactorial, ¿no? Deben darse varias condiciones para que una mente criminal actúe. Así nos lo explica la doctora Peggy Ostrowski. La violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico, y esa es la que hace mucho daño. Lo que es importante es que hay que entender que la agresión y la violencia son diferentes, y creo que la gente confunde esos dos términos. Entonces, agresivos todos somos agresivos, tenemos un sistema biológico para responder con agresión, para defendernos del ataque, para que las madres puedan defender a sus críos. La violencia va a ser producto de factores de riesgo individuales, familiares, los estilos de crianza tienen mucho que ver. De acuerdo con evaluaciones neuropsicológicas que la experta en trastornos de comunicación y biomedicina realizó en prisiones con criminales como la Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero y Ponchis, el niño sicario, el factor familiar, de crianza y el sufrir violencia a edad temprana influyen en la creación de una mente asesina en 3 periodos importantes: a los 3, a los 5 y a los 13 años. Si un individuo es violentado en ese periodo, genera estrés y este produce un exceso de cortisol en el organismo que afecta el desarrollo y la maduración de estructuras como el hipocampo y la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura que tiene que ver en el ser humano y en otros mamíferos con el procesamiento del miedo. Cuando tú tienes un accidente automovilístico, la emoción del susto que te llevaste, cómo te sentiste, se guarda en la amígdala. Entonces, la amígdala tiene un papel muy importante en traumas, en emociones, en trastornos emocionales, en depresiones y en muchas patologías. La amígdala nosotros hemos medido y esa estructura está más reducida y hipoactiva, o sea, no se activa. Entonces, eso explicaría cómo pueden involucrarse en las conductas de alto riesgo y no tienen miedo. Las técnicas de neuroimagen que permiten identificar los cambios que se producen en el cerebro asociados al procesamiento emocional detectaron que existen asesinos que cometen sus crímenes a sangre fría, es decir, experimentando ninguna emoción, y existen los que se llaman de sangre caliente, aquellos que aniquilan a su víctima en un momento de emoción descontrolada. Entonces, tú cosificas a las personas, entonces tú puedes patear una pelota, puedes golpear una silla, pero si tú cosificas a la persona, pues entonces también la pateas, la golpeas, etc. La gente en general muchas veces al contrario, personifica sus cosas y dice, traje a la Micaela, que es su computadora, o le dice un nombre a su coche. Lo personalizas porque es algo muy importante para ti. Y estas personalidades cosifican a las personas. Además de las emociones, se descubrió que el grado de impulsividad depende de los niveles de serotonina que se tiene en el cerebro. Este neurotransmisor se encarga de accionar los frenos para no cometer actos violentos. Si se disminuye la concentración de serotonina, la química cerebral se altera, lo que aumenta el riesgo de ser violentos, y esta condición puede ser causada por el abuso del alcohol y el consumo de esteroides. Y también tenemos el otro factor social, que actualmente en México está ocurriendo la sociopatía cultural. La sociopatía cultural es un componente adquirido, en donde te identificas con los grupos que roban, con el narcotráfico, los jóvenes actúan como si fueran narcos, ¿no? Y entonces te estás identificando con estas figuras que no son entes, que no es bueno para la sociedad. Entonces creo que hay mucho que hacer y tiene que haber cambios en la educación de las escuelas, de la familia,
y la sociedad misma. Tenemos que ser más empáticos, como que no hemos perdido esa sensibilidad de ayudar a los demás y creo que es muy importante. Bueno, es importante resaltar. No hagas eso después de hablar de esto, haces eso, se espanta uno. Estos estudios que realiza la doctora Peggy Ostrowski tienen una intención muy particular y es que se atiendan a niños que padecen violencia desde tempranas edades para que aprendan a convivir con sus cuidadores primarios y más adelante con la sociedad, ¿no? Exactamente, y que no se genere una normalización de la violencia, porque eso va haciendo que este segmento del cerebro del que habla la amígdala se atrofie y que ya la recepción del dolor y del sufrimiento y la empatía que uno tiene con los demás, que es lo que nos evita a veces dañar a otra persona, esté activado. Por eso, no, Rafa, ¿por qué estás haciendo esa cara? No está bien. Yo solo digo que hay un poder que puede transformar y erradicar por completo sus pensamientos y es la música. Efectivamente. Y en México, bueno, ¿qué digo en México? En Canal 22 está Catherine Russell, con quien va a platicar Juan Arturo Brennan después de una pausa, bueno, porque esos temas ya me están de verdad turbando un poco. Efectivamente, eso sí nos puede generar empatía. No sé si me siento identificado o me siento en riesgo, en un riesgo muy profundo. Entonces mejor vamos a una pausa. No digo nada, yo no dije nada. Vamos a una pausa y regresamos con el maestro Juan Arturo Brennan. Buenas noches, bienvenidos todos a la sección musical de los viernes. Me tuve que quitar el corbatín mexicano porque no me dieron la chamba en la birrería, entonces corbata nueva. Karen, Rafa, Laura, buenas noches. En efecto, una vez más, es fin de semana de jazz y me acompaña hoy la figura asociada con este gran proyecto que es Jazz at Lincoln Center, que es Catherine Russell. Ella canta, es vocalista y ha accedido a estar con nosotros esta noche y tiene una genealogía harto interesante que pasa por el hecho de que su padre, Louis Russell, fue pianista y director de la banda, ni más ni menos que del gran trompudo Satchmo, Louis Armstrong. Of course, I couldn't help it, Catherine, welcome. Thank you. But I had to start with that. Would you feel that there is an imprint of the personality of Louis Armstrong in your work, since he was so close to your family, your father? I hope so. Good. He is my greatest teacher as a vocalist, as a jazz vocalist. So I always study the way he sings a song, the way he tells a story, and the way I believe him when he sings. En efecto, dice Catherine que ella espera que esté la huella de Louis Armstrong, Satchmo, en la forma en que canta. Dice que Satchmo ha sido su gran maestro, que siempre lo estudia, que estudia cómo canta, cómo cuenta el cuento, la historia de la canción y que es el ejemplo a seguir y que siempre lo está escuchando y aprendiendo de él. And of course, I can imagine that your father was also your teacher. Is that right? Yes, he passed away when I was young. But his music was some of the first music I ever heard in my life. So the feeling of the music that I do, that I perform and record, I think is in the spirit of what he did. Sí, en efecto, como era de esperarse, si Louis Russell, su padre, fue el pianista y director musical de Louis Armstrong, por supuesto también fue el primer maestro de Catherine. Dice que sí, por supuesto, está la influencia muy potente de él, el estudio de la música que su padre le enseñó. Y hay que mencionar también lo que Catherine ha dicho respecto a que su padre murió cuando ella todavía era muy joven. Sin embargo, alcanzó todavía a dejarle esa enseñanza. Among other things that you've done and prizes and recognitions and whatever, I heard that you won a Grammy for a work that I would like you to describe for us, Boardwalk Empire. Boardwalk Empire was a show on HBO that was done in the 1920s. And so all the music was from that era. So we recorded a tune that was made popular by Mamie Smith, who had the first blues hit, in 1920, called Crazy Blues. And that was the theme song for the series? No, it was. It went on the first compilation of songs
that was done for the show. So we won the Grammy for various artists. And Mamie Smith. Mamie Smith. Bueno, aquí hay una cosa. Le pregunté a Catherine Russell algo que leí de su biografía que me parece muy interesante. Ella obtuvo un Grammy por el trabajo musical que hizo en esa serie de televisión, que todavía andan en repeticiones por ahí, que se llama originalmente Boardwalk Empire. Es el Imperio del Contrabando, ¿verdad? Le pusieron aquí, El Imperio del Contrabando, que es una serie de HBO, y resulta que Catherine Russell grabó ahí una canción muy famosa que fue el primer hit de blues en la historia, que fue una canción que cantó Mamie Smith. Entonces Catherine Russell cantó esa y otras canciones, y ella recibió un Grammy por el conjunto de su trabajo musical en Boardwalk Empire. Así que cuando vean capítulos de la serie y escuchen el blues de los 20s, 1920, es Catherine Russell ahí. Por cierto, es el momento de dar el comercial. Catherine Russell está aquí con nosotros hoy, pero mañana y el domingo va a seguir la rutina de casi siempre. Mañana, clase magistral a las 5 de la tarde, ¿sí? Y concierto a las 8:30. ¿Dónde? Donde siempre, Centro Cultural Roberto Cantoral. Y el domingo se van a Morelos, ella y su grupo, para actuar en el Centro Cultural Teopanzolco. 16 horas es la masterclass y a las 19 horas el concierto. Ya saben, mañana, Centro Cultural Roberto Cantoral, domingo, Morelos, Centro Cultural Teopanzolco. By the way, very strange. It's you and guitar and bass and piano. Yes. Please tell me, what's with the drums? A jazz combo without drums? Well, Nat King Cole did it. Oh, mm-hmm. And many groups at the time when he had his trio did not use drums. And sometimes I do. But Cole. yes. Mm-hmm. But sometimes I like the intimacy because you really get to hear the other instruments. Aquí le hice una pregunta un poco técnica y un poco no tan técnica, sino expresiva, en el sentido de que su combo, el trío que con ella forma un cuarteto con el que viene, está formado por Matt Monisteri en la guitarra, por Mark Shane en el piano y por Tal Ronen en el contrabajo. Y le pregunté, ¿y dónde diablos está la batería? Y me dice, bueno, si lo hizo Nat King Cole, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Le doy toda la razón. Pero sí me da una razón ella, que además de que se ha hecho, ella sí reconoce la importancia de la batería en el jazz, pero también dice que la intimidad del sonido sin la bataca es algo que le gusta. Y creo que esa es una más, no la única, pero es una más de las razones para estar mañana en el Centro Cultural Roberto Cantoral y el domingo en el Centro Cultural Teopanzolco. Finally, tell us a bit about your Grammy-nominated CD. Harlem on My Mind? Harlem on My Mind, yes. I'm very proud of that. And it's generally songs from the 20s, from the 1920s through the 1950s, which is my favorite, period. The first half. 20s to 50s. 20s to 50s, and basically focused on the swing era. Pues ahí está. El CD más reciente de Catherine Russell lleva el título que ya mencioné, Harlem on My Mind, y en el 2016 fue nominado a un Grammy. ¿Qué tiene ese disco? Nos lo acaba de decir Catherine. Tiene básicamente canciones de los 20s a los 50s, que es el periodo que ella dice que más le gusta y que está enfocado principalmente al swing. Por cierto, el guitarrista que viene con ella, Matt Monisteri, trae un instrumento realmente notable. Está tocando una guitarra Gibson de 1939. Así que eso es una razón todavía de mayor peso para ir a escuchar mañana a las 20:30 en el Centro Cultural Roberto Cantoral y el domingo a las 19 horas en el Centro Cultural Teopanzolco, allá en Morelos. Catherine Russell con el trío que ya mencioné del proyecto Jazz at Lincoln Center. Catherine, many thanks for being Muchas gracias. tonight with us, and we'll be tomorrow and or on Sunday on your gig. Yes, thank you. Happy to be here. Thank you so much. Y nos despedimos con un poco justamente de eso, Harlem on My Mind. Colegas, buenas noches, Catherine. Fantástico. Thank you. Thank you. Gracias, Brennan. El lunes tenemos una cita aquí en Noticias 22. Gracias. And I'm longing to be low down.